Hay bromas que parecen inofensivas, pero a veces los bromistas se encuentran con la persona equivocada. En este video vamos a explorar situaciones donde una broma se transforma en algo mucho más serio y cómo las consecuencias de meterse con el tipo equivocado pueden ser devastadoras. Prepárate para descubrir historias sorprendentes de personas que pagaron el precio por subestimar a quienes tenían frente a ellos. Si te interesa conocer más sobre este tipo de historias, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Empecemos. Este hombre pensó que sería gracioso hacerle una broma a un señor muy serio en el supermercado, pero no contaba con las consecuencias de meterse con el tipo equivocado. En un momento de distracción, el bromista trató de hacer un jueguito inoportuno, pero el señor, que no estaba para juegos, lo miró fríamente y quiso desquitarse. Lo intentó, pero lo pensó bien. Aunque la situación pudo haberse ido de las manos, el hombre se mantuvo sorprendentemente tranquilo. Si el señor hubiera reaccionado de otra forma, la broma le habría salido muy cara. A veces, no sabemos con quién estamos jugando, y lo que puede parecer una simple broma puede desencadenar una reacción mucho más seria. Este episodio es un recordatorio de que, en ocasiones, es mejor medir nuestras palabras y elegir nuestras bromas con más cuidado, porque el límite entre lo gracioso y lo peligroso puede ser más delgado de lo que pensamos. Damn. Oh, excuse me? You gotta open this TikTok. Nah, sir, I was trying to get by. Well, you need to go and get by. You done dirty me all up, jackass. Please stop, for real. I don't want no problem, big man. Oh, man, I'll tear Walmart up in this motherfucker. Me too. Ah, you better get your ass on, bro. What you doing? Man, bro, that was uncalled for, asshole. Why you do me like that? Oh, shit. Bro, I'm sorry about that. Stay your ass away from Let me get a hug, Este bro. tipo pensó que sería divertido hacer una broma en Walmart devolviendo preservativos supuestamente usados, pero no midió las consecuencias de su chiste. Una mujer que estaba cerca se asustó e incomodó tanto con la escena que no dudó en llamar a su esposo. Y vaya que su reacción fue inmediata. El hombre llegó decidido a rescatar a su esposa del mal rato y dejarle claro al bromista que hay líneas que no se deben cruzar. Pero aparte de todo, se trataba de un amigo de la secundaria y no fue la mejor forma de reencontrarse. Lo que comenzó como una broma se convirtió en un momento tenso y muy incómodo, demostrando que no todo es juego y que no todos están dispuestos a aguantar estupideces. Like, I don't know, like, do you use condoms? That's such an odd question. You don't even know me to ask you that. I know. I usually don't use condoms either because I'm like, What is that? It would really be embarrassing if you felt like it was okay to talk to me. He was in line asking me, do I like to eat raw dog and do I use condoms and I don't know. You know, you talk it happens. Why the fuck you just? wait, you so, I didn't say, whoa. Oh, you know who this is? This is partner. Este chico creyó que sería una genial idea colarse en un Burger King disfrazado de empleado de McDonald's para hacer quedar mal al restaurante. Su plan era simple: actuar como un trabajador incompetente, arruinar pedidos y confundir a los clientes para que pareciera que el servicio del lugar era pésimo. Pero no contaba con que las cosas se le saldrían de control rápidamente. Los empleados reales no tardaron en notar que algo andaba raro. Para empeorar las cosas, algunos clientes se molestaron con su actitud y lo enfrentaron. Al final, en lugar de humillar a Burger King, terminó siendo echado del local en medio de risas y burlas. Lo que parecía una broma ingeniosa terminó siendo un bochorno total, demostrando una vez más que jugar con el trabajo de otros nunca es una buena idea y que no todos los chistes salen como uno espera. I took your card and put it in there so that you could pay, but don't be disrespectful. I'll pay for you, ma'am. I'll pay for you. Do you want me to pay for you? I done had enough. Get out. No, I asked her. I asked her I'm gonna pay for her. All I asked was I'm gonna pay for her. Just pay I for thought it. she didn't Get have out of my enough. store. I thought she didn't have Get enough. out of my I just gotta get a store. Coca-Cola, Alright. ma'am. Me and you getting out together. We're both getting out together, bro. We're both getting out together, bro. We're both getting out together. Come on. Este gamer vivió una pesadilla cuando su esposa, harta de que pasara tanto tiempo jugando, decidió lanzar su PS4 directo a la piscina. Aunque después intentó compensarlo sorprendiéndolo con una consola nueva, el daño ya estaba hecho. Todo su progreso, partidas guardadas y recuerdos virtuales se habían ido para siempre. Pero la historia no terminó ahí. Tiempo después, ella lo hizo de nuevo. Esta vez, él parecía morirse de la desesperación al ver su consola volar hacia el agua, sin poder hacer nada para evitarlo.
La escena era digna de una tragedia gamer. Claramente, este tipo necesita encontrar una forma más segura de almacenar su información o, mejor aún, llegar a un acuerdo con su esposa antes de que su próxima consola tenga el mismo destino. Si algo queda claro, es que en esta casa, el agua y los videojuegos no se llevan nada bien. Dale like que ya mismo continuamos. Este tipo pensó que sería divertido hacerle una broma al dueño de un gimnasio de artes marciales, sin darse cuenta de que estaba jugando con fuego. El hombre no era solo un instructor cualquiera, sino un campeón en su disciplina, con años de experiencia y una paciencia que claramente tenía un límite. Al principio, el dueño intentó ignorarlo, pero cuando la broma comenzó a volverse molesta, le advirtió que se fuera antes de que las cosas se pusieran serias. El bromista, creyendo que todo era risas, intentó calmar la situación diciendo que era para YouTube, pero eso no ayudó en nada. Al dueño del gimnasio no le hizo ninguna gracia, y su mirada lo decía todo. Estaba a punto de aprender por las malas que hay personas con las que no se juega. No todas las bromas salen bien, y este tipo casi termina convirtiéndose en el saco de entrenamiento del día. Este repartidor de pizza no tenía idea de lo que le esperaba cuando llegó a entregar un pedido a un grupo de amigos que habían montado un falso laboratorio de sustancias ilegales. Al entrar, se encontró con tubos de ensayo, frascos misteriosos y un ambiente que parecía sacado de una película. Su expresión cambió de inmediato. Pasó de la rutina del trabajo al puro terror en cuestión de segundos. Cuando se dio cuenta de la escena, quiso irse de inmediato, nervioso y sin saber qué hacer. Pero justo antes de que el pánico lo dominara, los bromistas le revelaron la verdad. Todo era un montaje. Por suerte, en lugar de enojarse, el repartidor terminó soltando una carcajada al darse cuenta de la locura en la que había caído. Este hombre llevó las bromas a un nivel completamente irresponsable cuando irrumpió en medio de una película en el cine y gritó que había un incendio en el edificio. El pánico se apoderó de todos, y en cuestión de segundos, la sala se convirtió en un caos total. La gente salió despavorida, algunos tropezando, otros gritando, creyendo que realmente estaban en peligro. Pero cuando finalmente estuvieron afuera, este tipo simplemente sonrió y les dijo que todo había sido una broma. Este es el tipo de graciosos que no entienden que jugar con el miedo de la gente no tiene nada de divertido. No solo causó pánico innecesario, sino que también puso en riesgo la seguridad de todos. A personas así hay que hacerles entender, con consecuencias reales, que sus bromas no le gustan a nadie y que el miedo ajeno no es un juego. Estos chicos pensaron que sería divertido bromear con la policía diciendo que llevaban mucha coca en la parte trasera del auto. La oficial, tomando la situación en serio, les pidió que bajaran del vehículo y procedió a revisarlo con precaución. Pero cuando abrió el maletero, se encontró con cajas llenas de latas de gaseosa Coca-Cola. Los chicos se rieron, creyendo que habían hecho la broma del siglo, pero la oficial no lo encontró nada gracioso. Aunque esta vez corrieron con suerte y todo quedó en un susto, la situación pudo haber salido muy mal. Jugar con la policía nunca es una buena idea, y este tipo de bromas pueden escalar a problemas serios en cuestión de segundos. Si te gusta el humor, asegúrate de que sea algo que todos puedan disfrutar y no una situación que termine mal. ¿Qué opinas de estas bromas? ¿Crees que algunas fueron demasiado lejos? Déjanos tu comentario y comparte este video con tus amigos para que nadie caiga en el error de pensar que todas las bromas son inofensivas. Nos vemos en el próximo video.